No sé, o sea, no sé si igual como que no entendí como los mensajes, no sé, o sea, me encantó la primera escena y como que después se va totalmente por otro lado, sentí, ¿no? Entonces, no sé, como que sentí que iba a ser no tan literal el silencio antes de Bach, o sea, porque la primera escena literalmente, o sea, porque la primera escena es como literalmente el silencio antes de Bach, ¿no? Pero luego lo demás es como, pero de una manera como muy, eh, no sé, como muy, ¿cómo se dice? Eh, pues tal vez como metafórica o algo así. Mm. Y luego pues lo demás es como literal bueno, documental, como recreación o no sé cómo decirle y no fui como tan fan de eso. Pero sí, no sé si más bien como que me faltó entenderle como esta Mm. unión entre la primera escena y lo demás, o no sé. Ajá. Bueno, ahorita hablamos de esa peli, ¿no? Bueno, ya vamos a darle la palabra a Katia, que, bueno, hoy vamos a ver un compositor que es absolutamente increíble, que espero que hayan visto el documental. Si no lo vieron, pues la verdad es que se lo perdieron. O sea, yo hasta así lo volví a ver y así, no, lo oyes hablar a este señor y se te enchina la piel y así está uno así como con la lágrima de que es una belleza, bueno, Messiaen, ¿no? Entonces, bueno, va a exponer Katia. Déjame te pongo para compartir. Ya, Ok. cuando quieras, Katia. Bueno, igual espero que esté bien el audio porque mi internet no es muy bueno, entonces ya si me pierden me avisan. Ok. Em, a ver. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, Sí. Ok. Bueno. Este. Bueno, Messiaen nació el 10 de diciembre de 1908 en Francia, Aviñón, a una familia con una gran cercanía y un profundo amor por el arte. Su madre se llamaba Cécile Sauvage y era una poetisa y escritora. Y su padre, Pierre Messiaen, era un profesor de inglés y traductor de la obra de Shakespeare. A Messiaen le fue dada una educación intelectual de muy alta calidad desde muy temprana edad. Él era un muy ávido lector. De hecho, cuando era pequeño, todo parecía indicar que su futuro estaba destinado para pertenecer al mundo de la literatura. Sin embargo, hay una anécdota del pequeño Messiaen de 7 años, que creo que de hecho también es algo que se menciona en el documental, donde dice que él estaba leyendo, pero bueno, en lugar de estar leyendo una novela de Shakespeare, un libro de poemas o algo así, estaba leyendo el libreto de la partitura de Orfeo de Gluck. Y las palabras de Messiaen fueron que él notó una cosa extraordinaria, que mientras estaba leyendo, allí sentado nada más donde estaba, podía escuchar literalmente la música en su cabeza. Y desde ese momento él se pensó a sí mismo como músico, como que descubrió justamente que su vocación era la música. A esta edad fue que comenzó a tocar el piano por su cuenta y comenzó a componer. Él fue autodidacta y esta formación intelectual y literaria, combinado con el mundo artístico que permeaba su cosmovisión casi desde que nació, debido a su madre, favoreció a que se comenzara a formar en él de una manera muy fuerte esta manera de pensar el mundo de una manera estética, que iría evolucionando a través de las décadas en un lenguaje musical extraordinariamente único, propio e individual. Messiaen es un compositor que resulta muy inconfundible entre sus contemporáneos porque sus innovaciones y el desarrollo de su lenguaje musical está muy ligado a su forma muy particular de conectar con el mundo, como lo es el caso de sus investigaciones sobre el ritmo, el color, los pájaros y su muy fuerte fe católica. Creo también que esta sensibilización tan profunda se generó en él debido a la exposición tan cercana que tuvo con el arte desde una edad muy temprana. Esto le permitió servir como eso que hemos hablado, de como una especie de antenita
que es capaz como de anticipar y percibir estos cambios e inquietudes de la sociedad que se encuentran como muy profundo y en lo subterráneo, particularmente de un siglo XX que es como tan lleno de cambios y de efervescencia. Entonces, bueno, me gustaría leer esta frase que escribió su madre, que estaba en la introducción del texto de la conferencia de Kioto, que me gustó muchísimo, que le dedicó su madre poco tiempo antes de nacer, que dice: «He aquí que llega Orión, cantando en mi ser. Son sus pájaros azules y sus mariposas doradas. Sufro de una música distante, desconocida». Esta frase, que él mismo expresa el impacto casi profético que tuvo en su futuro musical, se me hace que describe muy acertadamente el aura que envuelve a toda su música. Messiaen es un compositor que estuvo en una constante evolución y renovación y en una búsqueda continua por nuevas formas y sonoridades. Esto se refleja en cada década de su vida, desde la década de los 30, con las primeras obras que él considera formales, hasta los 80 con su gran ópera San Francisco de Asís. Esta búsqueda continua por nuevas formas y sonoridades tuvo como factores centrales sus estudios sobre el ritmo, los colores, los pájaros y su gran fe católica. Y aquí un aspecto que me parece interesante e importante de mencionar es que, contrario a muchos otros compositores longevos que pasaron por muchos cambios en su lenguaje musical a lo largo de su vida, Messiaen siempre fue sumando sobre cada uno de sus nuevos descubrimientos musicales. Es decir, no transicionaba de un estilo composicional a otro distinto, sino que iba incorporando cada elemento nuevo que iba descubriendo a todo aquello que él ya venía construyendo desde las décadas anteriores. Y la culminación de esto se ve manifestado justamente en sus dos obras que se llaman La Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo, que fue compuesta entre 1965 y 1969, y su ópera San Francisco de Asís, compuesta entre 1976 y 1983, que, dicho por él mismo, son la mayor síntesis de esos estudios del ritmo, el color, los pájaros y su misticismo religioso. Bueno. Messiaen comenzó sus estudios musicales en el piano a la edad de 7 años y en 1918, a la edad de 10, tuvo una de las experiencias que más influyeron en su lenguaje musical temprano, que fue el encuentro con la partitura de la ópera de Debussy, Peleas y Melisande. Él describe que aquella experiencia fue como un deslumbramiento. Esta es la misma palabra que él ocuparía para describir posteriormente un éxtasis espiritual, que es la idea central de su obra que ya mencioné anteriormente, La Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo, en la cual convergen sus ideas de misticismo religioso con sus exploraciones sobre el color. Messiaen describe este deslumbramiento como una experiencia interna análoga a la experiencia visual de los cristales y vitrales que se encuentran en catedrales que refractan una luz deslumbrante. Así que en este encuentro con la ópera de Debussy podemos ver los primeros indicios del vínculo entre el sonido y el color que vendría a jugar un papel decisivo en el lenguaje musical de Messiaen. Y bueno, elegí esta imagen para la diapositiva porque son las imágenes de los vitrales que se encuentran en la catedral Sainte-Chapelle de París, y justamente fue a los 10 años que él también conoció esta iglesia, y él también describe que esta es una experiencia que lo marcó de por vida. Un año más tarde de esto, cuando él tenía 11 años, ingresó al Conservatorio de París, donde sería uno de los alumnos más destacados en cada materia, mostrando su avidez por el aprendizaje que lo caracterizó desde niño. Allí es que comenzó sus estudios formales de composición, orquestación y órgano. También fue en este tiempo que tuvo contacto con la música de la Grecia antigua y con los modos exóticos que luego se volverían algo central en sus estudios sobre el ritmo. Entre 1928 y 1929
compuso sus 8 preludios para piano, que reflejan claramente esta influencia del estilo impresionista de los franceses. Sin embargo, también podemos notar el uso de los ritmos no retrogradables, como él le llamó, que toma de la India antigua, que en la India antigua se llamaban, no sé cómo pronunciarlo, pero es como Denki, algo así, Dhenki. Los ritmos no retrogradables básicamente son ritmos que son iguales tocados al derecho y al revés, así que por lo mismo no puede decirse que tengan un derecho y un revés. Estos preludios, a pesar de que están hechos en un lenguaje que ya era muy asentado en aquella época, como el impresionismo francés lo era, manifiestan etapas preliminares de sus estudios del ritmo, que eventualmente se convierten en una de sus grandes exploraciones e innovaciones. Bueno, disculpen la resolución de esa imagen, pero me gustó mucho porque siento que es una imagen que justamente refleja esa época más o menos, que es la década de los 30, cuando Messiaen, bueno, en 1931, con tan solo 4 años de haber comenzado a tocar el órgano, fue nombrado organista de la Santísima Trinidad de París y en 1932 compuso La Ascensión, que es una de las obras más representativas de esta faceta de Messiaen, que es como compositor de órgano, que eventualmente se vuelve uno de los compositores de órgano que más ha aportado a este instrumento desde la época de Bach. Desde esta época podemos ver cómo se van gestando estas influencias que terminarían teniendo tan alto impacto en la obra tardía de Messiaen. La oportunidad de trabajar en la Iglesia de la Santísima Trinidad como organista es algo que fomenta su misticismo religioso unido a su labor musical. En el año 1932 fue un año que tuvo gran impacto en su búsqueda estética, ya que también fue el año en que conoció al pintor Charles Blanc Gatti. Este pintor tenía un daño en el nervio óptico y en el nervio auditivo llamado sinopsia, que le hacía ver colores cuando escuchaba sonidos. Esto hacía que la visión de los colores permeara todo su entorno. Tras este encuentro, Messiaen se dio cuenta que si bien él no tenía este daño en su nervio óptico, que lo hacía ver literalmente los colores en el espacio físico visual, esta asociación se producía en su cerebro. Y en este momento es que descubre el que es sinestésico. A partir de este momento comienza su exploración de esta relación entre el color y el sonido que él descubrió que se daba naturalmente en él. Este trabajo de exploración de su sinestesia, que lo llevó a una sistematización de las relaciones que él percibía entre los colores y los sonidos, lo llevó a construir todo un mundo musical en torno a las estructuras y relaciones de colores que él veía, así encontrando un nuevo sistema de relaciones musicales que no era tonal. Estas relaciones musicales son como un cosmos sonoro totalmente nuevo, original y personal que construye él, creando algo totalmente nuevo al mismo tiempo que generando un conflicto con el espectador, como se menciona al inicio de la conferencia de Kioto, él mismo lo menciona, que este sistema de organización sonora, basada en las estructuras de colores que él percibía, era algo fuera del alcance de la gran mayoría de gente que no percibe los sonidos con colores. Esto enfatiza esta nueva corriente que tanto se da en el siglo XX de la subjetividad en el arte y también de la individualidad ideológica, de cierta forma, podría decirse como fragmentada, que propicia que cada artista genere su pequeño microcosmos de símbolos y recursos formales. Contrario a esto que venía sucediendo por varios siglos, donde había un cierto tipo de consenso ideológico y formal que permeaba la generalidad de las expresiones artísticas de cada época. En esto podemos ver, a mi parecer, un poco de este trabajo de antenita receptiva de Messiaen, por llamarlo de algún modo, de lo que estaba sucediendo en su sociedad de aquella época, previo a que estallara la Segunda Guerra Mundial, lo cual lo llevó a estar en la vanguardia musical.
Creo que la música a lo largo de las épocas es lo que hace audible aquello que está sucediendo en lo profundo y subterráneo de la sociedad de aquel tiempo, a veces incluso antes de que esto sea consciente o explícito. A lo largo de los siglos pasados, la música giraba en torno a la tonalidad, pasando por sus diferentes manifestaciones, desde el barroco hasta el romanticismo. Es como si la tonalidad fuera una liga que poco a poco se va estirando hasta que llega a sus límites con Liszt y Wagner, que ya anticipaban esta inminente ruptura. Y cuando la liga se rompe, en todas estas corrientes del siglo XX, es síntoma de que el mundo ya cambió. Es otro drásticamente distinto al que solía ser. Y bueno, digo, o sea, cada evento ha ido cambiando el mundo, pero los eventos del siglo XX lo transformaron completamente, generando una especie de ruptura con esa continuidad que venía sucediendo. Y esto es justo lo que se ve manifiesto en la música del siglo XX, con todas estas exploraciones de lenguajes musicales que buscan alejarse de la tonalidad. Es un síntoma de la sociedad que pide a gritos algo nuevo en todos sentidos. Y por ello no es de sorprenderse que muchos artistas buscaran un reacercamiento con la naturaleza y con las culturas ancestrales y exóticas, que voltearan hacia lo más primitivo e instintivo en búsqueda de esta reconexión con lo originario. Y a mi parecer no hay personaje que responda mejor a estas necesidades que Messiaen. Bueno, en la década de los 40 estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939 y en 1940 Messiaen es llevado a filas como auxiliar médico. Ese mismo año fue tomado prisionero en un campo de concentración alemán donde conoció a un violinista, un clarinetista y un violonchelista. Basado en esta dotación instrumental de la cual disponía, compuso su cuarteto para el fin de los tiempos, que estaba compuesto de dichos instrumentos y el piano que él interpretaba. Esta obra ejemplifica claramente la manera en que este compositor iba implementando de maneras vanguardistas sus exploraciones rítmicas y armónicas para responder a las necesidades de su idea estética permeada de un profundo misticismo religioso. Esta obra se estrenó en 1941 ante 5.000 prisioneros de guerra. Tras haber sido liberado en 1941, Messiaen es nombrado profesor en el Conservatorio de París. En este tiempo, comienza a redactar su tratado musical que es titulado Técnica de mi lenguaje musical y se publica en 1944. En esta época, Messiaen se convierte en uno de los maestros de composición más renombrados de su época, teniendo influencia en el desarrollo artístico de muchos de los más reconocidos compositores del siglo XX, como Xenakis, Boulez, Stockhausen, Kurtak, Benjamin, entre otros. También fue maestro de la pianista Yvonne Loriod, que luego se volvería su segunda esposa. Sus alumnos relatan que el método de enseñanza de Messiaen era siempre con el objetivo de ayudarlos a encontrar su propia voz y su propio lenguaje musical en lugar de imponerles el suyo. Messiaen, dotado de esta gran sensibilidad y receptividad perceptiva que tanto lo caracterizaba, fungía como una luz que alumbraba a sus alumnos para que estos encontraran su camino. Una luz que brillaría por muchos años posteriores a través de la música y de las innovaciones de sus extraordinarios alumnos. A la par de su labor como profesor, continúa sus propias exploraciones e innovaciones. En esta década podemos ver su búsqueda por nuevas sonoridades y por la expansión del timbre orquestal. Dos obras que representan esto son su célebre sinfonía Turangalila, compuesta en 1948, y las tres pequeñas liturgias de la presencia divina, compuestas en 1944, ambas con el componente de las ondas Martenot. En esta última obra que mencioné, podemos notar esta suma de las exploraciones en cuanto a nuevas sonoridades con las ondas Martenot, la exploración introspectiva permeada del misticismo religioso con este concepto de la conversación interior que se lleva a cabo en el primer movimiento, al igual que los cantos de los pájaros que intervienen a cargo del piano en el primer movimiento en particular, y la orquestación a cargo de piano, la celesta, vibráfono, gong, tam-tam, maracas y desde luego las ondas Martenot,
que el mismo Messiaen denominó como una versión europea de una instrumentación hindú o balinesa. Esta obra me evoca en particular esta búsqueda por reconectar con los orígenes, lo que Quignard denomina en Butés como la música del retorno, el canto de las sirenas. También me hizo pensar mucho en la frase de su madre, especialmente cuando dice, sufro de una música distante, desconocida. De hecho, desde que empecé a escuchar esa obra, me pareció como si estuviera escuchando el canto de las sirenas. Me acordé mucho de ese texto. Me impresionó mucho eso. Y bueno, aquí quisiera hacer solo un muy pequeño paréntesis en mi exposición, pero no puedo dejar de mencionar que, porque a mí me resultó muy fascinante, sobre que la hermana menor de la pianista y segunda esposa de Messiaen, Yvonne Loriod, se llamaba Jean Loriod y era intérprete especialista en las ondas Martenot. Y hay grabaciones increíbles en YouTube de obras para piano y ondas Martenot interpretadas por ellas dos. Como uno de los ejemplos es el video que no pude resistirme a subir en el grupo de Facebook. Pero bueno, ya regresando a la exposición. Una cosa que es importante mencionar sobre Messiaen es que él nunca compuso nada usando como tal el serialismo integral. De hecho, también como dice el documental, él realmente no estaba de acuerdo en denominar las cosas de esa manera. Él simplemente decía que inventaba acordes y que él buscaba los colores en los acordes. Sin embargo, es importante mencionar que su obra para piano titulada Cuatro estudios del ritmo, compuesta entre 1949 y 1950, es la obra que da pie para los primeros compositores serialistas como su alumno Boulez. Bueno, a lo largo de las décadas entre los 50 y los 70, Messiaen se dedicó a viajar muchísimo por todo el mundo en búsqueda de seguir descubriendo nuevas influencias, a pesar de que ya era un compositor altamente renombrado, que había creado todo un cosmos sonoro en base a su lenguaje musical muy propio y consolidado. Messiaen fue un compositor de eterna renovación, como ya había mencionado al inicio, con ideas estéticas nuevas que surgían continuamente de su mundo interno de misticismo religioso y su sensibilidad artística que permeaba su visión y percepción de todo el mundo que lo rodeaba, lo cual impulsaba su búsqueda continua por nuevas formas. Entre estas décadas, obtuvo grandes distinciones como oficial de la Legión de Honor en 1959, su elección para el Instituto de Francia en 1967, el premio Erasmus en 1971, el premio de la Medalla de Oro de la Royal Philharmonic Society en 1975, entre otros. Entre estas décadas también compuso estas dos obras que había mencionado al inicio, que se consideran la cumbre de su labor composicional, que son La Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo y su ópera San Francisco de Asís. Dicho por él mismo, estas son las obras que mejor sintetizan los componentes centrales de sus exploraciones, sobre el ritmo, el color, los pájaros y Dios. La Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo tiene como elemento central la luminosidad de Cristo transfigurado, manifestados en el término que ya mencioné al inicio de la exposición, que él denominó el deslumbramiento. Si lo recuerdan, es el mismo término que ocupó para describir su experiencia al enfrentarse por primera vez a la partitura de Debussy de Peleas y Melisande, que describe una sensación interna de éxtasis espiritual, análoga a la experiencia visual de cristales y vitrales que se encuentran en catedrales que refractan una luz deslumbrante, y describe que esta intensa luminosidad es una experiencia más allá de la razón, dejando en evidencia nuevamente la labor de la música como la voz de lo inefable. La música, a través de este lenguaje sinestésico y lleno de simbología espiritual, que había llegado a su máxima expresión en esta obra, que sería superada en magnitud únicamente por su ópera San Francisco de Asís. Esta ópera de Messiaen refleja un caso similar al de Liszt, en cuanto a que ambos compositores alcanzaron la cumbre de su labor composicional y el perfeccionamiento de su idea estética en sus últimos años, a través de una obra que refleja sus ideales religiosos y espirituales. Y bueno,
Ya acercándonos a que concluya esta exposición, me gustaría hablar del aspecto que, en mi perspectiva, mejor manifiesta el impacto de Messiaen como artista y su visión estética del mundo. Este aspecto es su trabajo con el canto de los pájaros. El motivo principal que impulsó estos múltiples viajes que realizó Messiaen en las décadas de los 50 y 70 fue su recolección de cantos de pájaros de distintas regiones de todo el mundo. Esta práctica de anotar el canto de los pájaros es una que él llevó a cabo toda su vida desde la edad de 18 años. Y esta práctica es una que sin duda forjó esta sensibilización auditiva que se manifestaba no solo en cuanto a los sonidos de la naturaleza, sino a todo su entorno. Esta conexión con el mundo desde lo sonoro que favoreció a su trabajo artístico como antenita perceptiva, receptivo a las necesidades de su sociedad. Me resulta muy fascinante cuando relata en la conferencia de Kioto un poco de sus procesos de recolección de los cantos de los pájaros que luego ocuparían sus obras. Me gustaría mencionar en particular el punto donde dice que tenía dos maneras de tomar el dictado. Uno era grabarlo en magnetófono y luego transcribirlo, que era lo más acertado. Pero el otro era directamente de la naturaleza, lo que él menciona que tenía el resultado más artístico. Este punto me resultó particularmente importante porque siento que refleja muy bien esta idea estética del siglo XX, donde lo que se busca en el arte es capturar la esencia de las cosas más que su forma exacta. Esto que hemos hablado de lo manzanesco de la manzana. Esta frase suya, donde habla esta sensación que él tenía de que lo más artístico era cuando lo tomaba directo de la naturaleza, aunque a lo mejor no fuera lo más acertado a la forma, me parece que nos revela mucho de cuál era su concepción del arte. Que el arte no estaba en la forma exacta, sino, o sea, que no estaba en el elemento de cosa, como diría Heidegger, sino en este otro aspecto simbólico. Durante estas décadas compone grandes obras dedicadas a los cantos de los pájaros, como lo son Chronochromie, compuesta entre 1949 y 1950, que ocupa cantos de pájaros de Suecia, México y Japón. Reveil des Oiseaux, entre 1952 y 1953. Oiseaux Exotique, compuesto entre 1955 y 1956. Y Catalogue des Oiseaux, compuesto entre 1953 y 1958, entre muchas, muchas otras que están influenciadas, aunque no fuera la temática central los pájaros, pero la gran mayoría de las obras ocupan este componente de los cantos de los pájaros. Y bueno, para concluir esta exposición, me gustaría retomar un concepto de Heidegger y relacionarlo a Messiaen, que es el cuidador de la obra de arte, pero en el caso de Messiaen, del arte que se encuentra en la naturaleza, particularmente en el ritmo del universo, en el color y en el canto de los pájaros. Y es el intermediario entre ese arte y nosotros. Su labor es hacerlo audible, ser la voz del arte que se esconde en el mundo ante una sociedad que se ha vuelto sorda a él por los ruidos y la efervescencia de un mundo transformado como lo es el siglo XX. Y ahora, solo por último, me gustaría leer una frase de Messiaen que escribió referente a una obra que compuso tras su visita a Bryce Canyon en Estados Unidos. La obra se llama De los cañones a las estrellas, que en lugar de describir al cañón mismo, justamente describe la experiencia interna que semejante visión le produce. Y la frase es decir, elevándose de los cañones a las estrellas y más alto, hasta los resucitados del paraíso, para glorificar a Dios en toda su creación, las bellezas de la tierra, sus acantilados, sus cantos de pájaros, las bellezas del cielo material, las bellezas del cielo espiritual. Así pues, obra religiosa inicialmente, de alabanza y de contemplación, obra también geológica y astronómica, obra de sonidos, color, donde circulan todos los colores del arco iris, alrededor del azul,
del arrendajo de Steller y del rojo de Bryce Canyon. Y bueno, con eso terminó mi exposición. Qué bonito. Ahí se me emocionas mucho, Katia. No lo puedo evitar así. Muchas gracias. Pues ya después de eso, ¿qué vamos a decir? Nada, ¿no? No, maravillosa exposición, como siempre, Katia. ¿Has tocado, yo te iba a preguntar antes ¿has tocado a Messiaen? Pues de hecho, justamente la razón por la que quise apartar a Messiaen desde tiempo atrás es porque este semestre justo me dijo mi maestro que quería que tocara una obra de Messiaen. Yo soy muy fan de su música, muchísimo, especialmente justo del catálogo de pájaros, pero nunca había tocado nada antes y mi maestro me dijo que tocara una obra. Yo quería tocar el catálogo de pájaros, pero me dijo que todavía no estoy lista, entonces voy a tocar una de las 20 miradas que también me encantan. Pero no he tocado realmente, pero voy a empezar ya este semestre. Y después de hacer la exposición, realmente, no sé, quiero tocar toda la obra de Messiaen. Sí, me encantó, o sea, realmente me volví todavía más fan de lo que ya era. Es muy importante, ¿no? Yo creo que es muy importante, o sea, qué bueno que lo dijiste, digo, si lo vas a trabajar, porque pues justo es entender también, esto que siempre decimos, ¿no? De que pues no hay interpretación sin investigación, ¿no? Y que justamente es de tratar de pensar con el autor también, de ver cuáles serán sus ideas, qué es lo que está buscando, o sea, eso da, como yo creo, muchas pistas de por dónde entrarle a las obras en términos justamente de interpretación, ¿no? Creo que digo, dijiste casi todo, o sea, yo creo que, o sea, como yo agregaría poquísimas cosas. Ahorita les doy la palabra a los demás, porque además está muy vinculado también con lo que les dejé de química, ¿no? Porque justamente, o sea, para Messiaen, una de las cosas que es muy importante también, o sea, en todo esto, y que es un gran cambio también, y que es un antecedente, o bueno, hay una línea ahí también con John Cage, es justamente también y que un poco en Satie está, ¿no? Esta crítica, por ejemplo, al autor, ¿no? Esta cuestión de, si bien nosotros podemos decir, o sea, digo, porque pues no queda de otra, ¿no? Pues que decir que pues, es un genio, porque, pues díganme quién de ustedes eso, pues ve la partitura y la está oyendo, una. Y dos, o sea, quién es capaz de justamente de escuchar, así como la escucha que tenía justamente, me decían que además aprendió a tocar, pues básicamente solo, o sea, al principio, y que justo todo ese trabajo de la ornitología que va a desarrollar y que lo va a llevar justamente a generar este método de composición, que es muy interesante esto que decía Katia, porque, bueno, tiene que ver con muchas cosas que hemos hablado, ¿no? Pero justo esta cuestión que de una lectura facilona sería como, bueno, está representando los pájaros, ¿no? Y no, o sea, justamente lo que está haciendo es una especie de, pues eso, ¿no? De transducción, ¿no? De algo, y además lo dice, ¿no? O sea, lo que está haciendo es poner en, justamente hacer audible, ¿no? A partir de la música, algo que el oído humano no puede percibir. O sea, y eso es muy importante. O sea, no es pensar musicalmente eso que está pasando, ¿no? Con los pájaros. Además, esta idea que me parece que es muy importante también, que el arte no empieza con el hombre, que el arte está en la naturaleza. Y que justamente después es que el hombre hace arte. Pero en un primer lugar está en la naturaleza. O sea, ¿cómo dice? O sea, todas estas cosas así, los intervalos, todo esto ya los pájaros ya lo habían hecho. Nosotros, o sea, nosotros nada más llegamos y lo hicimos después a nuestra forma, ¿no? Pero eso ya está ahí, ¿no? Que es súper bueno, o sea, es súper interesante, o sea, como justamente esta idea, porque tiene que ver también otra vez con esta especie como de humildad que va a haber, porque al final de lo que él está, o sea, toda la cuestión de la creación en alguien como él, tiene que ver con un estado de contemplación. Y la contemplación no es, y que aquí es muy bonito, habría que entenderlo, porque también es lo que después va a estar muy vinculado a John Cage, y que tiene que ver mucho como Katia lo supo relacionar muy bien, con lo que vimos de Heidegger. La contemplación tiene que ver con esa idea del acontecimiento que estuvimos trabajando con Heidegger. Es decir, o sea, no es una cuestión visual. La contemplación es más bien dejar que las cosas sean, en términos visuales, en términos sonoros, o sea, y uno simplemente estar ahí, contemplando, es decir, no estar imponiendo, no estar determinando, no estar calculando, sino justamente el poder
sentir, ¿no? Eso que está ahí, ¿sí? Cómo se parece, cómo está, ¿no? Sin que uno le ponga nada. Eso es muy importante. O sea, de ahí también, ¿no? Bueno, esta relación que Katia también ha señalado muy bien, que además es una relación que hemos venido también estudiando a lo largo del año, que es como para esta gente iluminada, porque pues no hay otra, ¿no? No, pues porque es gente iluminada, o sea, esta relación con el mundo, que es muy poco, este etos musical. O sea, aquí sí hay un etos musical. Porque no hay una separación entre, o sea, para Messiaen, igual que para Bach, la naturaleza, la música, ¿no? Y Dios son lo mismo. Y de ahí que justamente esto que estuvo utilizando, el concepto que estuvo utilizando también Katia, que es muy afortunado, o sea, de ahí que quizás donde sea más contundente esta idea de un cosmos sonoro es en ellos. Porque es todo, o sea, lo que pasa en la música, pasa en la naturaleza y, bueno, es obviamente toda la creación. Pensemos en Dios otra vez, no lo pensemos como desde la iglesia, pensemos en Dios, o sea, no o sea como justamente esto que está en todas las cosas, ¿no? Y que no se reduce a nosotros, que creo que es muy importante, porque también aquí hay una visión, se dan cuenta, una crítica también implícita a toda la cuestión antropocéntrica y antropomórfica que tenemos justamente en todo Occidente. Las otras cosas de las que dijo Katia que me parecen también muy interesantes, o sea, como bueno, esta cuestión de la traducción, que es hacer audible algo que para nosotros no es audible, no es una forma de representación, más bien es justamente poder abrir el oído, o sea, enseñarnos a oír, o sea, también. Eso es muy importante. O sea, la cuestión de la enseñanza en Messiaen, que nunca se va a decir, nunca se va a insistir suficientemente en eso. ¿Qué es enseñar? Y más en el arte. Enseñar es dar herramientas, dirigir el talento, la inquietud, la imaginación de los otros. No es imponer, o sea, no es haz como yo, sino justamente más bien dirigir eso, o sea, porque es absolutamente alucinante cuando uno se entera que fue maestro de justo de Xenakis, de Boulez, ¿no? De Stockhausen, y uno ha escuchado la música de estos y dices, no tienen nada que ver. Y eso es absolutamente fascinante, porque es justo este señor nunca les dijo, vean, hagan como yo, sino más bien, a ver, ¿tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué piensas? Y más bien como dirigir esa, ¿no? Dar herramientas para que eso se forme, se desarrolle, encuentre su propia voz. O sea, creo que es muy importante, o sea, como alguien como Messiaen, Julio Estrada dice que estudió con Messiaen, pero justo lo que le tenía que haber aprendido que fue esto, creo que eso fue lo que no le aprendió, porque justo sí es como todo lo contrario, ¿no? Y bueno, una cosa que también es muy importante, es cierto, ¿no? ¿Sí o no? A mí me ha tocado de, no, mira, ¿quieres ser creativo? Mira, hazle así. Ser creativo es, mira, hazle así. Pues no, o sea, la creatividad uno tiene que llegar a definir qué es la creatividad, ¿no? Y más los compositores. Una cosa que es muy importante, que lo vamos a ver más adelante, porque es alguien que influenció muchísimo el pensamiento de Deleuze y Guattari cuando hablan de música. Messiaen también es un gran innovador en términos conceptuales. O sea, no solo, o sea, otra vez en términos formales, que justamente Katia ya nos habló mucho de esto también, de cómo empieza a introducir otros instrumentos, otras formas de composición. Bueno, esto, ¿no? Que le da un lugar primordial al ritmo, pero justamente cómo está entendiendo el ritmo, ¿no? A partir también de, pues, de esta cuestión de que el ritmo no es lo igual, sino más bien sería esto desigual, que además ya lo vimos también, porque recuerda mucho, acuérdense, que también un poco la noción de ritmo de Schelling también era así, que no era esta cosa, ¿no? Como se entiende, sino justamente tiene este carácter desigual. Y bueno, esto que decías de lo retrogradable, pero, por ejemplo, hay una noción, la de personajes rítmicos, que es una noción que él inventa, o sea, como que justo también este ejercicio de tratar de crear conceptos para pensar lo que está haciendo, lo que está introduciendo en la música, o sea, cómo está innovando también en términos conceptuales, o sea, no solo en términos formales, sino también en todo el proceso reflexivo, o sea, también escucharlo hablar, eso, ¿no? Nos hace ver también, ¿no? Pues que tiene una gran claridad en lo que estaba haciendo, ¿no? Esto que también, hay una cosa que me parece muy bonita de la última parte de su obra, bueno, los títulos y estas cosas que son absolutamente increíbles, porque también, o sea, como esta... que además, esto lo voy a decir porque es muy importante, el cuarteto para el fin del tiempo, no es de los tiempos, es para el fin del tiempo. Y eso es muy importante, porque lo que está hablando ahí, que además tiene que ver, es el apocalipsis, ¿no? Pero lo que tiene que, es el fin del tiempo, o sea, ¿qué es el fin del tiempo? ¿No? El fin del tiempo que es la eternidad también. ¿Cómo puedes hacer audible
la eternidad. O sea, creo que hay una idea que es muy importante. Y también en una obra como Cronocromía, ¿qué quiere decir? O sea, que un poco también lo que quiero creer es que no es casual que te ponga estos títulos. Es justamente eso, ¿no? El color del tiempo. ¿Qué color tiene el tiempo? O sea, como en estas preguntas que hacemos así de, ¿no? O sea, imagínense decir, bueno, ¿qué color tiene el tiempo? ¿Qué color tiene el tiempo? Y hacer y es, o sea, es absolutamente alucinante. Nada más por esta relación como sinestésica, como ya bien nos hablaba Katia de eso. Y hay una cosa que a mí me parece muy importante, ahorita voy a leer una cosa porque que igual está en la entrevista, un poco, ahí sí una corrección. Él nunca usó el magnetofón, es la grabadora. Nunca lo usó. Dice, hay métodos de grabar, está el magnetofón, pero yo nunca lo usé. Yo usaba siempre mi cuaderno pautado, ¿no? O sea, como lo vemos además en el documental, ¿no? Ahorita se lo tengo, está aquí cuando me muera, ay, ¿no? Alguien puede venir a reclamar mi libro de Messiaen, si quiere, porque no hay en ningún lado. Esto último, que yo ahorita leo una cosita y le doy la palabra, no, me encanta, es que además lo oigo y es así como es un iluminado. Hay una cosa que hace que me parece absolutamente alucinante, que ya eso sí ya es el colmo, ¿no? Es esta obra sobre Jesús, que no me acuerdo cómo se llama, de las últimas, donde se va justamente a reconstruir el paisaje sonoro. Y lo que hace es una arqueología del paisaje sonoro. O sea, ¿cómo sería ese paisaje sonoro? O sea, con los pájaros que hay en esa región, o sea, que se va toda esta parte ahí de, no sé, pues donde anduvo Jesús, ¿no? Yo, bueno, no sé, ustedes que vienen de la Semana Santa lo van a saber mejor que yo, ¿no? O sea, se va toda esa parte y se pone a ver los pájaros, no sé qué, y entonces compone esta obra, y lo que está haciendo es una arqueología del paisaje sonoro. O sea, es absolutamente alucinante. Por eso les puse el ejemplo de David Monachi, ¿no? Que, guardada las proporciones, está haciendo lo mismo pero con tecnología. Pero está haciendo justamente en el Amazonas, en zonas donde justamente se está perdiendo ese paisaje sonoro que es un paisaje anterior al hombre, ahorita justamente por la devastación está desapareciendo. Y entonces él se va a registrar de total y hace como todas estas obras increíbles de ecoacústica, ¿no? Pero un poco también, o sea, este ejercicio también es muy interesante. Voy a leer una cosita de las entrevistas que puede alguien venir a reclamar el día que me muera. Antes no, porque no se las voy a dar, obvio, ¿no? Pero es que no está, bueno, son las conversaciones de Claude Samuel y Oliver Messiaen. Un poco dice, ¿no? Dice Claude Samuel, le pregunta. Está en francés, así que perdón si lo traduzco. La primera relación de la naturaleza es para usted de orden sonoro. Messiaen, absolutamente. Samuel, solamente limitada a los pájaros. Solamente limitada a los pájaros. Yo escucho con pasión las olas del mar, las cascadas y los torrentes de la montaña y todos los ruidos de fondo del agua y del viento. Y agregaría que no hay ninguna, o sea, que no hay ninguna limitación entre el ruido y el sonido. No hay ningún límite, perdón, entre el ruido y el sonido. Todo para mí puede ser representado musicalmente. Le pregunta a Samuel. Que se ha intentado componer reproduciendo los ruidos de la naturaleza. Y dice Messiaen, yo he intentado, yo me he evocado a los pájaros porque es finalmente lo que es más musical, lo más próximo a nosotros, lo más fácil de reproducir. Los ruidos del viento y del agua son extraordinariamente complejos. Por otra parte, han sido ampliamente escuchados y captados por músicos como Berlioz, Wagner y sobre todo Debussy, quien fue un gran amante del agua y del viento. Y dice más, yo debo decir que ninguno de ellos ha logrado penetrar al detalle de la complejidad de esos sonidos. Y personalmente, yo me siento totalmente incapaz.
es una terrible dificultad. Es absolutamente increíble, además así como ¿no? Ay, dice, eso que decía, ¿no? Dice, bueno, le sigue preguntando, dice, más, dice, bueno, que cómo se arma un músico moderno para hacer ese trabajo, ¿no? Que el músico moderno está mejor armado para hacer ese trabajo de justamente captar los sonidos de la naturaleza. Dice, sí, porque puede servirse de un magnetofón, que es una grabadora, ¿no? Y ayudarse por aparatos electrónicos. Disecar eso que registra. Por eso no está, ¿no? Dice, que si ha estado, dice, ¿usted ha estado tentado a esa experiencia? Dice, no. Y nunca he utilizado una grabadora. Igual para el canto de los pájaros. Yo escribo todo simplemente con un lápiz y un papel de música, es decir, un cuaderno pautado, ¿no? Como si yo estuviese tomando dictado. Y eso uno dice, o sea, uno lee eso. Bueno, si ustedes no leen eso, o no escuchan eso, y les dan ganas de llorar, pues yo no sé, ¿no? Porque porque es absolutamente increíble que, o sea, no sé, o sea, como, yo lo que no puedo dejar de sentir, de preguntarme es, o sea, porque lo que uno se da cuenta es de la sensibilidad que hay ahí, que dices, ¿por qué yo no tengo esa sensibilidad? Digo, que uno la aprecia, no es que la envidies, ¿no? O sea, como que la aprecias, como que te das cuenta quizás de lo que eso significa, pero también te das cuenta que tú no lo tienes. Y lo que sería tener eso. Por eso nos toca trabajar más, ¿no? Bueno, y esto igual está en Kika. Bueno, ok, los escucho, chicos. ¿Quién quiere decir algo? De lo que sea. ¿No? ¿Nadie? Fermín. Sí. Bueno, una cosa que quería comentar es como un secreto de los franceses, porque me he dado cuenta que en los artículos donde se menciona esto no se traducen a otros idiomas. Pero el concepto es Debussy a través del prisma defractante. Y que, digamos, hablan que en un nivel muy técnico, Messiaen, algo que nunca mencionó en vida, pero que se puede comprobar con sus partituras, él tomaba, por ejemplo, la melodía de esta canción de Debussy puesta en el ritmo de esta tradición con el espejo de esta otra cosa y en este tempo, en este instrumento. Y así como, o sea, gran parte de su proceso creativo no era tanto, ay, qué melodía, qué melodía, sino tal cual, agarro esta, la junto con esto y como de una forma muy, como alquimia, generas las cosas. De la misma forma que, digamos, que lo ves con todo lo demás, los pájaros no los inventa él, los toma, los ritmos los toma, los modos de transposición limitada, podrías decir que son como, o sea, que son un descubrimiento más que una invención, porque simplemente son figuras simétricas. Y lo que se genera, a mi parecer, es, bueno, claro, una forma de vitral, donde pedacitos de cosas generan una figura distinta, y también es como un meta significado, donde es la armonía del mar de Debussy con el ritmo de la canción que habla de la amada, con el ritmo bueno, no sé, con el contrapuesta color. con otro ritmo. Con Ajá, el exacto, color, exacto. ¿no? Sí, sí, o sea, algo que significaba una cosa en un contexto se superpone con varios significados y se genera así como una joyita de significado. Y otra cosa que iba a comentar, ya de una vez que tengo el micrófono, creo que Messiaen es muy relevante también a lo que hablábamos con Stravinsky del ritual, de una forma muy distinta, y me gustaría saber qué piensan los demás, pero
todas estas obras inmensas que tiene Messiaen, así estas que duran 2, 3 horas y que tienen como 20 movimientos, son extremadamente repetitivas a una gran escala. O sea, escuchas 5 minutos de música, luego escuchas otros 3 y luego regresan esos 5 minutos de música que ya habías escuchado tal cual, de principio a fin, y luego esos mismos otros 3 y luego otros 4 nuevos y regresas a los 3. Como que la estructura musical está generada un poco con algo que comentó Katia de ritmos, como ritmos de la Tierra, ritmos del universo, ¿no? Son arcos tan amplios que nos cuesta percibirlos a la primera, por lo lento que es como la procesión de un material al siguiente. Entonces, aunque auditivamente no podría ser, creo yo, más alejado que Stravinsky, o sea, Messiaen y Stravinsky siento que son auditivamente muy distintos, creo que comparten un poco esa estructura ritual de cómo se ordena el tiempo. Totalmente. Pero además tiene que ver, ¿sabes con qué? Con también que están buscando la misma experiencia, pero es una experiencia que llegas por dos vías. Una, lo extático puede ser, ¿no? Esta fuerza, por ejemplo, este ritmo de Stravinsky, que sí es como el cuerpo y es como, ¿no? Esta fuerza, ¿no? Que también eso también es una forma extática, claramente. Pero la contemplación también. Claro. Y justo es eso. Yo creo que, o sea, como este comentario que hace es muy pertinente, muy pertinente. Porque de repente es lo que no entendemos, ¿no? O sea, cómo, o sea, pero también está a partir del silencio, a partir de este estado de contemplación, de estar de otra manera, cuando el mundo ya se vino abajo. O sea, entender eso, entender que necesitamos el silencio. Y cómo la música, o sea, que igual que en Bach, o sea, cómo la música al final es algo que nos puede consolar, que pueda hacer habitable el mundo eso, ¿no? Esas 3 horas, ¿no? De repente estás ahí, es como cuando él está en medio escuchando ahí los pájaros, o sea. Claro, exactamente. Se repiten los cantos de los pájaros. Y es lo que él está tratando de hacer, es como una experiencia. Yo creo que también por esto, esta cuestión de la sinestesia es muy importante, porque también está tratando de hacer, creo yo, es una experiencia que es absolutamente inmersiva. Sí, la tecnología. Esto después va a estar también en Stockhausen. Pero en Stockhausen él es la tecnología. Pero acá es con el color, ¿no? Del sonido. Por eso es tan importante esta relación, ¿no? Porque es algo que nos envuelve. O sea, que no nada más escuchas como, ¿no? Sino que tiene que ver con todos los sentidos. Sí. ¿No? Creo que eso es muy, muy pertinente. O sea, es muy importante. O sea, esta generación se da cuenta de eso. Esta vuelta al origen, a lo sagrado, otra vez, no tiene que, aunque él sea religioso, no tiene que ver con Dios. Tiene que ver más bien con este volver a, ¿no? O bueno, siento que tiene que ver con Dios de una forma más real que la religión. Sí, o sea, para nosotros, ¿no? O sea, digo para mí, por ejemplo, a lo mejor todos somos católicos, ¿no? Okay. Sí. O sea, pero digo que no necesariamente, o sea, que también es algo que el arte ha hecho, que no, o sea, aunque le pongamos de manera distinta, es una experiencia que el arte, y que ellos en nuestra época están tratando de decir que el arte también, que el arte sigue teniendo, o puede seguir generando esto. Entonces, un arte también que está en decadencia, que ya no busca esto. Digo, porque no hay muchos mesianos, ¿no? O sea, digo, ahorita, por ejemplo, vivos, pues salvo Part, ¿quién más? Al rato te digo. Voy a pensar. Déjame pedir. Y así apaga la cámara, ¿no? Así de Esteban. Muy bien, yo, bueno, para mí Messiaen lo que trató de hacer fue hacer como literalmente, si para él Dios, al igual que Bach, era la naturaleza, la música y pues hacer audible lo inaudible, siento que entonces está tratando de hacer justamente audible lo inaudible de algo que ya existe, que vendría siendo los pájaros, pero por medio de la naturaleza. Entonces conectó como las 3 cosas que ya hay, pero las volvió a representar como que les dio vueltita. O sea, la música siendo ahora el resultado final de algo que ya podíamos escuchar todos. Y vi que como que se enfocó más como en 1950 en adelante, sus obras ya eran casi todo sobre la naturaleza,
pero cuando escribió el Cuarteto del Final de los Tiempos en 1941, un movimiento entero, me parece que el tercero, es de puro clarinete solo. Y es una cosa tan difícil y complicada que se utiliza casi para todos los concursos, no todos, pero se utiliza seguido para saber cómo toca un clarinetista. Es incluso para las masterclass de clarinete que te lo piden, saber qué pájaro escuchó, de dónde lo tomó, dónde estaba. O sea, no solo es como representarlo, sino, como usted dijo, investigar, y es bien sabido ya qué pajarito era el que está. No recuerdo, no lo tengo a la mano, pero es bien sabido ya cuáles eran los pajaritos que intentaba representar y todo esto. Entonces, me gustó mucho. Para mí, Messiaen siempre ha sido como el más claro. Generalmente siempre todo el mundo relaciona los alientos con los animales, con los pájaros en especial, pero nada como Messiaen, que fue el que se lo tomó casi literal. La nota que él escuchaba era la nota que le ponía el clarinete, y en ese momento tienes que dejar de pensar como clarinetista, sino como en ser la naturaleza. Y por último, me gustó mucho lo que acaba de decir de qué es enseñar en el arte, porque sí, no porque seas alumno de un maestro tienes que tener su estilo, ritmo o sonido. Es sin duda, pues mientras te dé la ocasión para hacer que tú hagas música nueva o que valga la pena, siento que ya está haciendo bien el trabajo ese profesor, ¿no? Sí. ¿Eres clarinetista? Sí, soy clarinetista. ¿En serio? ¡Ay! No Sí, sabía. sí, sí. ¿Y ¿A ya poco nunca le tocaste? dije? No, pues sí. No. No, sí. Pues la otra vez también le puse ¿cuál? De Schoenberg, uno que tiene para clarinete y todo Ah, este con razón. caos hermoso también por clarinete lo ubiqué. Y tocó clarinete bajo. Entonces sé lo difícil que es tener que hacer lo que te pide cambiando de uno a otro. Sí, sí, sí. Ujú. No he Pero tocado es que nunca además, Messiaen, ujú, pero he estudiado este tercer movimiento y ok, es algo de otro mundo. ok. Sí, hay una cosa aquí, digo, entre las dos participaciones, que es muy importante, que parecía muy, claro, pues nomás hizo esto. Pero para hacer eso se necesita una escucha, o sea, esto que después va a decir que es, ¿no? Un oído abierto al mundo. Que eso es lo más difícil. O sea, poder pensar, otra vez, para poder relacionar estas diferentes cosas, necesitas poder haber, o sea, una, escuchado, ¿no? Y dos, poder pensar con el oído. Si no pasa. Y eso es así, o sea, como que creo que es de las grandes cosas de Messiaen, es eso, ¿no? Porque no es a nivel de fórmula, es a nivel de entender, o sea, de escuchar, de traerlo aquí, de pensar con él, ¿no? Y entonces generas otra cosa, que es como cuando uno hace un, ya sí, no es cualquier cosa, tener esa escucha, él nació con eso, se puede hacer también, Sí. ¿no? Y usted dijo ahorita, no envidia, pero admirarse. No, yo creo que no queriéndose un poquito de envidia. ¿Cuántos no quisieran tener esa capacidad de tener su grabador acá? ¿No? Sí, claro. Sí, pues, no, además se le quedaban, lo que dice en el documental, ¿no? Así que se sabía toda la ópera, así, así los tenía yo en la cabeza, y así es como de, o sea, que a ver, si a ustedes les digo, toquen y me dicen, ay, no, es que hace mucho que no le ensayo, ¿no? O sea, Katia. Pues yo lo que quería comentar fue en relación a algo que estaba, creo que comentando Fermín, que creo que algo que fue muy visible en esa época fue justamente esa priorización de la idea por sobre de la forma en compositores tan sobresalientes como se mencionó Messiaen y Stravinsky, porque en esa época hay una gran diversidad de formas, o sea, cada quien estaba creando su propio lenguaje musical y estaban haciendo sus propias innovaciones y exploraciones. Sin embargo, la esencia de esta búsqueda de todos ellos era algo común, este retorno como a el origen, por decirlo así, y ser capaz de escuchar aquellas cosas que pues ya casi nadie escuchaba en aquella época y pues ahora creo que bastante menos, pero creo que es algo que era común en la esencia de todos ellos, aunque sus manifestaciones de forma fuera muy distinta. Uh-huh. Sí, 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 muy bien. Ok, ¿qué más? ¿Ya? ¿Messiaen, Quiña? Rosalba. En relación a lo que está comentando Katia, creo que esto del retorno que está en Messiaen y en Stravinsky,
pues es regresar a esa contemplación de la cual usted hablaba y en la cual Messiaen hacía con los alumnos al analizar las obras musicales. En la liturgia de cristal eso decía, ¿no? Que es importante contemplar la obra, contemplarla sin hacer referencia, sin hacer algún criterio hacia ella, simplemente dejarse llevar por ella. Y él decía que, el textual decía, meterme en la piel del compositor para que no quede nada por decir. Esa contemplación de la cual tendremos que regresar, ¿sí? Para retornar, es lo que también Alexander Kugler lo habla cuando dice que en una entrevista que le hicieron, que precisamente en estos tiempos que estamos atravesando, lo importante sería volver a reinventarnos. Él lo pone como a resetearnos, ¿no? Pero es a base de esta contemplación en la que podemos estar cuestionándonos, por así decirlo, qué estamos haciendo, pero también de otra manera contemplar lo que tenemos y como usted lo dijo y como le están diciendo los compañeros acerca de la obra de Messiaen, de estar en esta contemplación y estar en comunión con la naturaleza. ¿No? Sí. Sí, gracias, Rosalba. Arely. A mí me recordó mucho lo que cuando estaban hablando de Messiaen, que él percibía el cosmos sonoro, a algo que dice Quignard sobre Platón, que Platón creía que las estrellas son sirenas, son astros sonoros, productores de orden y universo. O sea, es como si el uno hubiera leído al otro, no sé, o sea, eso está muy, muy, muy relacionado y lo recordé mucho, solo quería mencionar eso. No, bueno, Quignard obviamente conoce a Messiaen, ¿no? O sea, bueno, no sé si lo conoció personalmente, pero... Ah, bueno, sí, compartían el jardín, ¿no se acuerdan? Compartían el mismo jardín y escuchaban los mismos pájaros. Al final de Butés, que hay una parte donde dice justamente eso, ¿no? A que ve un jardín, Él es el último fragmento de Butés. Dice era que su casa daba o sea, como estaba en medio, ¿no? O sea, su casa y había un jardín y la casa de Messiaen. Y veíamos a los mismos pájaros. Es increíble, ¿no? Con razón. No, y ahorita, o sea, para que nos vayamos todos de espaldas, va a salir un nuevo libro de Quignard, y eso es un músico que no sé quién es, que es el primero que empezó a hacer esta cosa de trabajar con los pájaros. Yo creo que es un músico antiguo. Y es, bueno, o sea, eso voy a ir, todavía no sale, pero va a salir. Ya, ¿no? Ok, ¿qué más de Quignard? ¿Qué más de Messiaen? O sea, el texto, espero que lo hayan leído, y no tiene desperdicio. Justamente hace este recuento, ¿no? Igual. Y también eso, esta relación con los pájaros. Díganme, ¿qué leyeron? El ritmo, ¿no? ¿Qué leyeron? ¿Qué pensaron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿No? ¿No leyeron? Era el texto del odio a la música, ¿no? Sí. Ah, ok, sí, lo leímos. Pensé que ya estábamos hablando de otro. No, dice. Fernando. Y luego. Pues, entrada, pues me gustó, pues yo creo que la idea. Perdón por estar medio despeinado porque ando medio enfermo. Me gustó esa idea que... Pensé que eras punk, no importa, fíjate. No, todavía no soy punk. Ay, qué mal. No es cierto. Pues, ya. Sí, que la idea de que pues la música no... Como que siempre está ahí, uno no puede evitar como que llega a nosotros, ¿no? Cuando dice que los ojos no... Los oídos no tienen párpados, ¿no? Los oídos no tienen párpados y que
realmente el poder que tiene entre nosotros la música, pues es muy, muy brutal, ¿no? Que dice que es como violador, porque realmente, pues sí, uno no puede dejar de escuchar la música y como lo dijimos hace rato con Messiaen, que la música está antes y que llega a nosotros y que está en, digamos que en la naturaleza, o bueno, yo lo comprendí así, ¿no? Que, eh, no sé, como que ay, no sé, como que siempre está llegando a nosotros la música, que no podemos separarnos de ella. Y también me gustó eso que vuelve a hablar de la noche, ¿no? En este texto, que en la noche es el momento, o sea, que podría ser como comparado, ¿no? Como cuando cerramos los ojos, pero que realmente no, porque en la noche es el momento donde, digamos que empezamos a oír más y empezamos a oír lo que realmente es como que, digamos, no sé, lo real, lo verdadero, no sé, es que bueno, usando conceptos de las otras lecturas que hemos tenido, que pueden ser bastante, sería como esos, yo diría como que lo verdadero y esas cosas. Y pues ya. Muy bien, gracias, Fernando. ¿Paulo? Bueno, el texto de Quiñart es muy bonito, pero al mismo tiempo es duro. O sea, no puedo evitar sentirme como muy como apesadumbrado de haberlo leído, porque aparte vi el documental de Messiaen y de inmediato vi el video de Dusk Core y fue una sensación súper bonita, pero leyendo todo el texto de Messiaen y esto que decía hace un segundo de tener oídos abiertos al mundo, me choca mucho con esta sensación que dice en el texto de Quiñarte, a veces tener los oídos cerrados al mundo, en el sentido en cómo usaban la música en los campos de concentración. O sea, me pareció muy fuerte y sigo teniendo como esta sensación de pesadumbre en el pecho. Pero, no sé, es muy fuerte. Sí, o sea, digo, perdón por hacerles esto en la vida, pero alguien se los tiene que hacer. No, un poco lo que hace Quiñar en el texto es como quitarnos ya lo habíamos comentado creo en alguna clase, quitarnos como un supuesto, o sea, siempre pensamos que la música, porque sí lo es, ¿no? O sea, la música es la que nos puede dar otra vez esto que decíamos, ¿no? Hacer habitable el mundo. Pero también es un arma de control. También es una forma, y que lo hemos estado viendo también un poco, quizás lo dice de una manera muy brutal, ¿no? Quiñar. Pero también piensen, él es músico, ¿eh? O sea, también, por eso me digo así lo de la música. Y justamente esta tesis de que la música no es inocente. Sí. ¿No? Sí, sí. O sea, justo esta parte que habla de cómo el canto del gallo termina echando a llorar a San Pedro, o cómo la campana se lleva la pesadilla soñada para traer la pesadilla real, es como... O como los pájaros también es la presa, ¿no? O sea, también lo que están hablando, ¿no? Lo que le están hablando es a la presa, ¿no? O se aprende a cazar también imitando a los pájaros, o sea, hay como todo un movimiento ahí, ¿no? Es esta tensión, ¿no? Sí, es un texto muy bonito, pero sí. Debo decir que como otra cosita que me quedé pensando, cuando menciona todo esto de Platón, sentí un poco que Messiaen es a la música lo que Platón hubiera querido que el filósofo rey fuera a la República. Sí. Este contemplador enorme de las cosas que está en la cabeza. Es como... Sí, pero más que en la cabeza, que esté en los sentidos. Esa es la gran diferencia. Porque además lo que está contemplando, es que aquí hay una cosa que toda la semana me estuvo persiguiendo, que es justamente la idea de qué es lo que pasa en la creación, ¿no? Estaba leyendo un filósofo francés olvidado, contemporáneo, es contemporáneo de Messiaen, de hecho, Soriot. Tiene una tesis súper interesante, que es como el arte es este movimiento de captar, ¿no? Como la plenitud de las cosas, pero siendo tú captado por esa plenitud. O sea, no es que tú ¿no? No es que haya alguien contemplando las cosas. La contemplación más bien es algo donde eres también visto por esa plenitud. Ok. Es estar en esa plenitud. De repente es que todo, o sea, también por eso estas imágenes que nos puso Katia, que está muy bien,
O sea, es como, y de repente Messiaen hace una alusión al peyote, ¿no? Es como que todas las cosas te estallaran o sea, en los sentidos, o sea, ver cómo todo está así estallando, ¿no? Así como, eso es la plenitud. También por eso esta cuestión del color es muy importante, o sea, no es una metáfora, es como todo está vibrando y todo está así, como, ¿no? Y eso es lo que ve el artista, o sea, por eso por él no son cosas, lo que veíamos con Heidegger, eso es lo de la aletheia y esto, por eso no se ven cosas, y más bien eso te capta a ti también, y entonces, en algún punto, el artista puede contagiarse de eso. Es súper bonito. Y eso es lo que pasa con las obras, o sea, cuando escuchas así, ¿no? O sea, y cuando ustedes tocan y ¿no? Pueden convocar a eso, ¿no? A que también seamos como, a que todos los demás entremos como en ese... Es muy bonito. Ahorita les leo una cosa de Soriu, para que no digan que nada más les... ¿no? Está increíble, porque sí es eso, ¿no? Es como cómo se erige algo, ¿no? Que también está muy en la línea de Heidegger. Witsi y luego Elizabeth. Bueno, sobre la lectura, yo no puedo decir que qué bonita estuvo, la verdad es que así me pareció muy perturbador. Casi acabo con mis Kleenex cuando acabé de leer mi texto. Y pues esta parte como de, no sé, como de rompernos nuestra burbuja de que hay el arte, todo lo puede, todo lo cambia, es maravilloso. Y una parte que me conmueve mucho es esta historia en la que van a tocar a las enfermeras polacas, pero pues para muchos son como villancicos y solo son sonidos, y al final el texto dice, la música, ¿cómo decía? Hace mal. Pero hace algo de referencia al dolor, como Sí. Con la música duele, ¿no? Si la música hace mal, es que no sé si ¿cómo está la traducción esa? Que la música hace daño, que hace mal. Ajá. Y pues Por es cierto, ¿no? También la figura que está retomando de la mitología a lo largo del texto es Marcias. Sí. Y bueno, sí, eso. Y otra cosa que me llamó la atención del texto es como estas pequeñas ideas, como que estamos hablando de campos de concentración, después hablamos, hubo una parte que me gustó mucho que decía como de la creación de la vida, de estruendos y gemidos, y ya después de nuevo hablamos de dolor, de otra parte que me gusta mucho, como dice que es imposible separar la música y todo lo demás. Música y guerra, música y paz, música y dolor son los mismos sonidos. Y, o sea, no sé, me acordé mucho, igual y está como esta imagen de la naranja mecánica, cuando así a fuerza, para adiestrarlo, le ponen Beethoven y después ya se vuelve así como insoportable para él, ¿no? Siento que es como un poco lo que pasa o lo que pasaba, ¿no? Con la música que anunciaba, ¿no? Que ya era hora de prender los hornos. ¿No? Como, pues sí, muy doloroso y muy perturbador. Otra parte en la que dice cómo algo que puedes amar tanto puede volverse algo que detestas, ¿no? Y ya por último, igual, como estas pequeñas ideas, no, bueno, hablando un poco de la película del silencio antes de Bach, se me hizo un poco parecido como que así, los paréntesis como con las imágenes, o sea, como que un piano o un clavecín solo y de repente dos hombres desayunando y ya después un órgano y Bach representado, se me hizo un poco como el texto con esta representación de pequeñas ideas fragmentos, ¿no? Como sí, fragmentos. Ajá, sí, muy bien, muy bien. Además citan el texto. Bueno, citan el texto que cita Quiñar también, que es Músicas de otro mundo o Sinfonías de Auschwitz. Lo acaban de traducir en Herder otra vez como Sinfonías de Auschwitz. Yo tengo otra se llama Melodías de Auschwitz, que es la traducción, pero muy bien, gracias Witsi. Sí. Elizabeth. Sí, hola, buenas tardes. Hola.
Pues, ay, ¿cómo decirlo? A mí la verdad también me deprimió el texto. Creo que fue, o sea, me cayó como un balde de agua fría. Pero bueno, o sea, me gustó mucho cómo dice que el ritmo y el movimiento llaman al cuerpo y asimismo también se internan en el alma. Y es que es lo que justo estaba diciendo, ¿no? De que la música hace una, o sea, nos hace mejor, hace que tengamos una mejor vida, nos hace más sensibles, más conscientes. Pero también, no sé, me quedé mucho con esta idea de que tenemos esta época oscura de la humanidad, la época de guerra y la situación en la que están los campos de exterminio y cómo hasta qué punto la música puede volverse una tragedia para quien ha amado este arte. Y bueno, me recordó muchísimo a cómo realmente no podemos ignorar lo que nos rodea, justo lo que estábamos viendo ahorita con me dicen me decían de que el silencio es como, el silencio es muy ruidoso a la vez, ¿no? Lo interpreto así, ¿no? Porque no hay no hay un silencio absoluto. Siempre hay un fenómeno ligado a lo sonoro, a pájaros, agua, viento. Y entonces está cómo utilizan esta música, ¿no? La música en este momento de la historia para jugar como con la gente, ¿no? Esta gente que tiene una identidad, ¿no? Que plantea una identidad con la música. Porque, como dice, es como el arte más poderoso de todos, ¿no? Es el único que pudo como realmente hacer una mella en toda la gente, más que cualquier otra cosa como la pintura o la danza. Y bueno, también me quedé mucho con esta parte que en algún momento mencionamos de la cosificación. La cosificación y ese acto fetichista que se ha vuelto en esta época para la música y el arte en general, ¿no? Que es un arte puro y sublime y termina siendo algo que ya es como obsceno, ¿no? Porque ha logrado que invada cada ámbito de la vida. Y bueno, es todo. Sí. Gracias, Eli. Areli. Hay una parte del texto que dice, el arte no es lo contrario a la barbarie. Y a mí me recordó mucho la película de La pianista, porque cuando la vimos, yo sí me traumé, bueno, no me traumé, pero me sorprendió mucho cómo alguien puede interpretar algo de una manera sublime. O sea, supongamos que tocamos una obra que es así, no sé, el universo mismo, ¿no? Como alguien que puede hacerte sentir eso, puede también tener, pues, no sé, problemas psicológicos o no sé cómo llamarlo, cómo puede ser malvado, ¿no? Entonces, me quedé pensando también en que en el texto dice que la música, algo así como que la música es el poder de los poderes. Entonces, me quedé pensando que quien controle la música tiene como que el poder absoluto de todo, ¿no? Sí. Y eso me lleva a pensar, ¿qué música oímos actualmente? O sea, ¿a qué nos está llevando la sociedad actual o lo que escuchamos? Y no sé, se me hace una pregunta pues muy difícil de responder porque ni siquiera me imagino quién controla eso, los medios de comunicación, el gobierno, o sea, no sé, me quedo como con muchas preguntas, el control de la música. Ahorita, más bien, un poco lo que dice Quiñar es que la música se alía al poder. O sea, se acomoda, ¿no? Así con el poder. O sea, no toda, ¿no? Ahorita lo vemos, pero sí, justo se alía al poder. O sea, por eso también estuvo en los campos de concentración. Porque siempre va a ir aliada al poder. También. Y el poder también, o sea, hay una parte que es Tolstoy, creo, el que cita, que dice, no, pues si quieres tener a la gente más controlada, pon más música. ¿No? Sí, y justo después dice que el hombre se adecua, bueno, escucha una tonada y la piensa en lenguaje, y que eso te hace ser más sumiso y más ciego, ¿no? Sí. Es que además parte de una cosa que dice, perdón, en el de los ojos, el del
sucede que las orejas no tienen párpados, ¿no? Escuchar es ser tocado a distancia. El ritmo está vinculado con la vibración y por eso la música convierte en involuntariamente íntimos unos cuerpos yuxtapuestos, porque la música penetra, por eso eso de la violación, y no pide permiso. Y si no eres consciente de lo que estás escuchando, por eso lo del escucha es muy importante, ¿no? Eres sometido. Escuchar es obedecer. ¿Cómo podemos tener una escucha que justo sea una escucha más bien abierta y que no sea esta escucha obediente? Porque lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso. Escuchar se dice en latín obaudire. Obaudire derivó en francés a la forma obeir, obedecer. La audición, la audiencia, es una... Y esto es muy bueno porque toda la figura de la puesta en escena musical tiene que ver con esto. Ya lo habíamos visto también en Butés. Esto de estar sentadote, amarrado, ¿no? El público y lo de la orquesta, ejecutantes. Además dice eso, ¿no? Más adelante, ¿no? Ahí está un director, están unos ejecutantes, ¿no? Y están las víctimas que somos los, ¿no? ¿Sí? No lo dice de broma. O sea, esto, o sea, es como, es algo que nunca pensamos. Por eso es tan terrible. Porque este señor pone el, ¿no? Ahora sí que pone el dedo donde nunca nadie ha pensado eso. Solo un músico puede pensarlo. ¿Fermín? Bueno, es que ya me interesó más esto, pero tenía otra cosa. Bueno, de esto quisiera preguntar, ¿a qué poder, de qué poder estamos hablando? Juega con los dos. Porque me cuesta trabajo pensar que estamos hablando. Juega con la potencia de la música. Lo que está diciendo es la música es el arte más poderoso, es decir, el que tiene más potencia. Pero también se alía al poder dominante. O sea, ¿el gobierno? Sí, al Estado, al gobierno, a la institución. Y toda la música. Están las dos, espérate, pero están las dos. Un poco el punto es de que tiene las dos, ¿no? Está el poder como esta potencia de la música, de ser el arte, por eso siempre va a ser, siempre, o sea, aunque a mí me gusta mucho el cine, o sea, la música siempre está encima de lo que sea. O sea, la potencia de la música, o sea, no la tiene ningún otro arte. También por eso lo de la música. Esta última parte es eso, o sea, tú como músico, que es lo que le pasó a mucha gente, o sea, hay que leer este libro de Oliver Lacks y ahí sí van a llorar porque es absolutamente terrible, ¿no? O sea, tú siendo músico, imagínate que estás en un campo de concentración, que te pasa eso, que tienes que tocar, porque él tocaba en la orquesta del campo, todos los campos de concentración tenían orquesta, todos. De repente la música que tocas, pues va a estar asociada a eso. Ya no vas a querer tocar. Y además cuando la oigas, te va a venir todo otra vez. Porque hay una cosa, por eso es tan poder, no solo es porque está ahí sonando y se te mete, sino porque se te mete en el cuerpo, Fermín. Es algo que no te puedes quitar. Claro. Y cuando la vuelves a oír, esto que decíamos, ¿no? Hace que todo regrese. Pero regresa lo afirmativo, el placer que quiere eternidad, diría Nietzsche, pero también esto. Sí, bueno, es que lo que siento ahí es que más bien la música sigue siendo el poder más alto y el gobierno es el que la usa su poder, pero no tanto siento yo que la música se alíe. Pero también los músicos. ¿Por qué haces porquerías? No tú, ¿no? Si no, no habría esa música. Si no, no habría eso, ¿por qué tenemos pan y circo? Para entretener al pueblo. Pero además, para entretener o para imponerle además una forma de entretenimiento, porque además te la estás imponiendo. O sea, que bueno, también lo controlas, ¿no? Con el pan y el circo. Exactamente, le das así, exacto. O sea, eso es un poco lo que está, o sea, y esto ya lo vimos con Adorno, ¿eh? Que es un sí, o sea, que no es que se te imponga también, o sea, como tú también lo pides, pero ¿por qué? Porque pues ya tienes toda una formación de la subjetividad, de la sensibilidad, etcétera. Pero que donde tú no estás eligiendo, aunque creas que estás eligiendo. Por eso esta cuestión de la escucha, o sea, porque aquí un poco esto de escuchar es obedecer, es eso. De que estamos, ¿no? De que hay una producción de esta subjetividad y de esta escucha. Y por eso, o sea, aquí lo interesante, lo que está diciendo también al final, por eso dice desencantar el último capítulo. Es justamente hacernos conscientes de la escucha. Porque solo así podemos resistir también. ¿No? Pero otra vez, el punto acá con los músicos es que la música no es inocente, Fermín.
No, para Esa nada. cosa No, no puede serlo. del arma que tienen en sus manos. Que yo creo que es lo que ¿no? Lo que Quiñar está señalando como, donde está justamente subrayando, ¿no? Aquí tienen un arma. Si te pones a hacer, ¿no? Eso es lo de aliarse al poder. Si te pones a hacer reggaetón, ¿de qué lado estás? Claro, claro, ya entiendo. ¿No? O sea, pues, del perreo, pues sí. Ay, como, también chistosos. Para las bromas sí son buenos, ¿eh? Mariana. Pues bueno, ya también dijeron varias de las ideas que yo quería decir después de tantas participaciones, pero no sé, o sea, como que también pienso que, o sea, que por el otro lado, o sea, sí, es como que se vuelve muy obvio que cuando la música es usada para controlar, como deliberadamente para controlar, entonces es cuando nos damos cuenta de lo siniestro que es, ¿no? Pero, o sea, como ahorita que están diciendo todos que la música entonces no es tanto así como de, todo puede. Sí, o sea, la música nos hace sentir bien y ahí también nos está controlando, ¿no? Y eso también se puede volver medio siniestro, ¿no? O sea, que pueda cambiar nuestro estado de ánimo, de sentirnos tristes a sentirnos felices o de sentirnos felices a sentirnos tristes, o sea, independientemente del sentimiento que genere, es como súper fuerte que lo pueda generar, ¿no? Que cualquiera que sea, que nos pueda cambiar tanto, ¿no? Por eso la crítica de toda la música contemporánea es esa, que es la diferencia con el romanticismo. No imponer nada, no imponer sentimientos, emociones, sino más bien esto que ya habíamos dicho, ¿no? Más bien generar ahorita por decirlo con Messiaen, generar este estado de contemplación, donde no te están imponiendo, ahí no te están imponiendo nada. Kesh no te impone nada. Stockhausen no te impone nada. Ligeti no te impone nada. ¿Sí? Que es interesante, ¿no? También ver eso. Gracias, Mariana. Katia, Tobías y luego Natalia. Ay, pues de hecho a mí me pasó lo mismo que a Mariana, de que justo lo que yo tenía pensado decir, como que ya lo han venido diciendo muchos, entonces no sé si mi participación vaya a ser un poco redundante ahora, pero justo mi comentario de hecho está totalmente relacionado a lo que dijo Areli, que es lo que un poco desató esta conversación respecto a la música y cómo es esta fuerza tan poderosa. Y de hecho yo justo cuando leí el texto también recordé la película de La pianista. Y yo, algo con lo que me quedé del texto de Butés, de Quiñard, más allá de este contenido agridulce que sí tiene el texto, desde luego, es algo relacionado a lo que usted comentaba también hace ratito, sobre cómo es un estallido de todos los sentidos de que de cierta forma te arropa y te invade completamente, que la música es una fuerza incontenible, mucho más allá de nuestras concepciones morales de bien y mal. Somos nosotros quienes podemos querer darle un uso, entre comillas, positivo o negativo, pero la música simplemente es una fuerza extraordinariamente poderosa, mucho más allá de nuestro control y de los significados que queremos darle. Sí. A mí realmente me gustó muchísimo el texto. Sí, no, pues está increíble, es un texto, o sea, es una maravilla. Este texto es, bueno, no sé ustedes qué piensan, yo cómo decir, ¿verdad? Tobías, a mí me encanta, o sea, como si es como... Hola, buenas Hola. noches. A ver, bueno, mi interpretación un poco, o quizá lo que considero que es interesante, que a mí me develó personalmente, es una preocupación por la escucha, ¿no? Y por la cuestión de como la audición, ¿no? Y creo que, pues igual, ¿no? Voy a coincidir con todos, lo venimos ya platicando, ¿no? Desde los textos pasados. Igual, o sea, bueno, lo interesante de este primer tratado, ¿no? Es eso, ¿no? Lo que ya dijeron de que las lágrimas, ¿no? Son como el umbral a partir del cual ya empieza como el hechizo, ¿no? El hechizo de la música. Y entonces eso me hace pensar, pues, en una suerte de audición, de cómo la audición es una forma de observación, o sea, una manera en la que
uno intercepta la realidad, ¿no? Y en ese sentido, yo duro y dale con Schaffer, ¿no? Pero soy fan. O sea, me hizo pensar en los modos de audición, ¿no? Y ahorita que están hablando sobre control y todo eso, pues viene al caso un poco, ¿no? También, Shion, ¿no? Shion, creo que incluso el texto famosísimo de Shion, el de Audiovisión, ha de ser de la misma época de del odio a la música, ¿no? Pero digo, regresando a Schaffer, pues está el oír, escuchar, entender y comprender, ¿no? Que también son, pues son como que digamos, los puntos principales a partir del cual hay una voluntad o no de escuchar, hasta qué nivel como crítico escuchamos o no. Y bueno, hay una cosa más que yo leí un poquito del otro tratado, que se me hizo muy interesante. En el de Ocurre, que las orejas no tienen párpados, dice que la audición es la única experiencia sensible de la ubicuidad, ¿no? Y siento que hay una preocupación, ¿no? De Quiñard. O sea, que la música, evidentemente, solo se puede, bueno, quedará por probarse, ¿no? Pero solo se puede percibir a través de la escucha, ¿no? ¿Cómo estamos escuchando? Pues es la cuestión aquí, ¿no? Según yo, pero bueno, es lo que a mí me llamó la atención. Sí, sí, o sea, justo hay una cosa ahí. El texto, los de Shion son antes, o sea, es anterior. Este texto es como de los 90, de mediados finales de los 90, y lo del trabajo de Shion es anterior. Quizás es más importante leer el sonido de Shion que la audiovisión, que ahí es donde está como toda su... pero sí, justo hay una preocupación por la escucha y por esto que ya habíamos hablado, o sea, esta dimensión ontológica de la escucha además, ¿no? Cómo la escucha es nuestro primer sentido. O sea, que además está todo el tiempo. Por eso también dice esto de las orejas no tienen párpados. O sea, ¿por qué todos los despertadores son para el oído? ¿No? O sea, como todo es el último sentido que se apaga, ¿no? O sea, como que todo o sea, una primera configuración sensible del mundo es sonora. Antes de que tengamos lo visual y entonces ya se cancele este espacio, ¿no? Pero también es la más penetrante, porque también porque además el punto es que la escucha, o sea, más allá de hacerla consciente, también y por eso es importante hacerla consciente más bien, porque también penetra en esta parte que no sabemos cómo entró. O sea, hay una cosa, o sea, la memoria sensorial sonora quizá es la más fuerte de todas. Y no sabemos cómo entra, ni por qué se queda ahí. Por eso, o sea, mientras más conciencia tenemos del, ¿no? Ejemplo claro, la alerta sísmica. Eso ya, o sea, o sea, por accidente, por lo que sea, ya. No se los va a quitar. No, ¿no? Incluso ¿No incluso o sea, en sí ya el fenómeno, digamos, de la escucha como físicamente, qué es lo que sucede, la cuestión neuronal, todo eso, según yo es de los campos que aún queda de ver, como la ciencia y la cuestión de cómo percibimos nosotros, o sea, el cerebro, todo eso, yo no sé nada, ¿no? Pero... También que no sepas nada, y tampoco es pura metafísica, porque tampoco ellos saben qué están diciendo. O sea, no podemos, o sea, son de las cosas que no podemos saber, ¿no? O sea, si sí pasa, sí se conecta, o sea, es como... Ahí es donde tenemos una confianza ciega en la ciencia, que habría que cuestionar, ¿no? ¿Cómo vas a saber, o sea, cómo funciona, o sea, digo, no sé, porque además cada uno es diferente, la sensibilidad es diferente, ¿no? Déjale poner la luz, ya le estoy dando la palabra. Listo. Ok. Entonces, ¿quién va? Sí, pero hay una cosa ahí, justamente, sí, la preocupación es muy, muy por la escucha y por esta conciencia de la escucha, ¿no? Natalia y luego Francisco. Sí, pues sí, como han mencionado antes, la verdad, el texto sí, pues
creo que, bueno, de mi parte me hizo darme cuenta como usted lo mencionó, ese poder que tiene la música. Y cuando dice la frase de la música duele, creo que en la lectura pues sí me pegó, pero más cuando pasó en la película de Silencio antes de Bach, cuando se la dice que está como en una librería, que se la dice el señor, que así como que lo dice como más fuerte y más dañino, pues ahí sí lloré, la verdad. Y creo que en esta parte del texto yo me quedé cuando pone como pregunta, ¿no? ¿Cómo hay que oír sin obedecer? Porque creo que es esta parte en la que ya no eres consciente como que estás, por así decirlo, obedeciendo, sino que ya te registe por ciertas normas que ya para ti están como estipuladas. Entonces, es más como cómo oír, cómo abrir los oídos, y me recordó como esta parte del genio en la que igual hablaba de cómo el genio aprende a oír, cómo se quita de estereotipos, cómo se quita como de todo eso que ya se formó anteriormente y que lo, por así decirlo, lo implementaron como en la persona. Entonces, no sé, como que cambié la pregunta y es como que cómo abrir los oídos para dejar de obedecer. Sí, como ya vimos, pues sí, la música puede causar daño, pero entonces igual cómo tú ser consciente de que sí estás oyendo y no estás simplemente como obedeciendo. Y pues solo eso. Sí. Sí, justo, o sea, un poco lo que la música nos tendría que enseñar justamente oír de esta manera, ¿no? Bueno, hay una cita a Murray Schafer que le encanta a Tobías. Sí, es Murray Schafer el que te encanta, ¿no? En la Gabriela 95, es en el cuarto tratado. Francisco y luego Rosario. Sí, yo quería comentar varias cosas con respecto, por ejemplo, a lo del sismo, que lo veo con todos mis amigos o familia o compañeros, el estado de ansiedad que les produce, pero es que, por ejemplo, yo estaba viviendo en otro lado en ese tiempo, entonces no, por ejemplo, no me produce eso que a ellos. Justamente quería comentar sobre esta importancia de la música o del efecto que pueda tener sobre el cuerpo. Algo que me está interesando mucho era como este campo de la musicoterapia, de cómo, por ejemplo, en los pacientes de Alzheimer, justamente con la música se podrían crear nuevos recuerdos. Y nada, me sorprende todo esto de cómo la música puede, y falta mucho por investigar, ¿no? De cómo la música afecta, a lo mejor hasta puede afectar de manera hasta molecular nuestro cuerpo. Por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo en Japón. En Japón tiene una alta tasa de suicida, ¿no? Y mucha gente se suicida en el metro. Y entonces pusieron música clásica justamente para que se reduzieran la tasa de suicidio. Porque al parecer ayudaba y justamente redujo. Y también quería preguntar que si todavía era la música como la fuente del poder del Estado, porque ahora siento que hoy en día, pues más ahora en la pandemia, siento que ahora ya todo es como lo audiovisual, lo que veo instantáneamente en el teléfono, de las redes. Quería preguntar eso, ¿cómo ha cambiado? ¿Por qué me preguntas eso y no me preguntas cosas del texto? Es que me llevo arrastrando varias cosas de mis compañeros, de los comentarios. Claro, pero más bien, o sea, como la clase sobre el texto, las preguntas y las discusiones sobre el texto, y el texto no está hablando de que cómo ha cambiado esto y no sé qué. Lo de las y esas cosas, o sea, a ver, lo acabo de decir, ¿no? Nada más lo voy a volver a decir para que les quede claro. La música puede tener una manera en la cual, o sea, y que no es un misterio, ¿qué es lo que acabo de decir? Que justamente se crea una memoria sonora. Esa memoria sonora no pasa por la conciencia, Francisco. Por eso la gente que tiene Alzheimer, cuando le pones música, recuerda. Porque es otra cosa. Es una memoria del cuerpo, de los afectos. Es otra cosa. También por eso es tan fuerte, y es lo que vimos el semestre pasado también, ¿no? O sea, por eso es tan fuerte.
pero eso no sabe, o sea, pero la memoria y la conciencia y eso no son, o sea, como la ciencia de repente parece pensarlo, o nosotros también reducirlo, como si fuera una memoria de la computadora, que son datos, no son datos. La memoria sensible se actualiza, pero no se actualiza cuando tú quieres, no es, me quiero acordar de tal cosa. Si escuchas la música, regresa. Y tampoco te va a pedir permiso. Rosalba. Sí, pues creo que ya se dijeron muchas cosas sobre el texto de Quiñar. La verdad es que sí es una agridulce esta lectura. A mí con lo que me quedo es con esta dualidad de la que representa la música. Este poder, como dice el texto, el poder que tiene de cambiar de un estado a otro al individuo. Y el texto lo dice, me llamó mucho la atención esto del placer estético y sádico, ¿no? Ese placer estético, que es, refiriéndome a lo que el texto dice sobre los campos de concentración, el placer estético que sentían los alemanes por sus músicas favoritas, pero también el placer sádico que tenían al ver que tenían al ver cómo este ballet, por así decirlo, así lo nombran, de cuerpos humillantes, ¿no? Que tenían que responder ante ese tipo de música que ellos ponían y para lo cual lo hacían. Creo que a mi parecer, para esto la música representa esa vuelta al ritual que mencionábamos de Stravinsky. Ese momento del ritual que ocupan la música para un devenir de esto que están haciendo con la humanidad, ¿no? En esos momentos. Y me quedaría como lo que dice Platón, que la presa de la música es el cuerpo humano. Pero también me surgieron algunas dudas respecto igual al texto, en lo que decía Gabriel Faure, ¿sí? Que decía que de la música, que tanto su escritura como su audición instauran un deseo de cosas que no existen. La música es el reino del intervalo muerto. Eso me surgió así como que en duda a qué se refiere. Es la ausencia, ¿no? Dice. ¿Qué dice? ¿Músico qué? Digan que musicoterapia porque me va a dar el ataque, ¿eh? Ay, Dios mío. Yo la verdad creo que todo eso es metafísica, ¿no? Así eso de que causa efecto, ¿no? No sé. Cuando Mirón quiso representar al dios de la música, esculpió a Marcias, atado al tronco de un árbol mientras era desollado vivo. Eso es la fuerza de la música, ¿no? Bueno, vamos a verlo de la música nada más para llorar un rato, ¿no? Bueno, antes de ese, ya sé que es tarde, pero... ya se me perdió. La música, ¿no? Estoy en el canto de las sirenas, quinto tratado. La música convoca al lugar donde ella tiene lugar. 2. La música sojuzga los ritmos biológicos hasta la danza. 3. Da por tierra, en el círculo del trance, el mugido que habla en el chamán. Si la voz tiembla, el cuerpo da cabriolas. Saltar no es brincar, reptar no es deslizarse. Salto de carpa, tarantela, baile o mascarada son originariamente lo mismo. ¿De dónde viene retorcerse, patalear, titubear? Las listas que registran gritos animales en las gramáticas ejercen una atracción irresistible, provocan competencias infinitas entre los niños, entre los adultos que las prosiguen. Los hombres remontan los infiernos y deambulan sobre el mar sonoro. El mar sonoro amenaza engullir a todos los seres vivientes. La música los atrae. La música es el señuelo que atrae hacia la muerte. Y esto porque estaba jugando justamente con cómo los hombres imitaban a los pájaros para justamente hacerlos presas. Que atrae las voces a la semejanza que los pierde. Y como las sirenas también, justamente quedan estas mujeres con cabeza de pájaro, no como pensábamos en La Sirenita,
¿no? También justamente lo que hacían era con su canto atraer a los hombres. El odio a la música. La música, tratado séptimo. La música es la única entre todas las artes que colaboró en el exterminio de los judíos, organizado por los alemanes entre 1933 y 1945. La única solicitada como tal por la administración de los Konzentrationslager, hay que subrayar en detrimento suyo, que es la única que pudo avenirse con la organización de los campos, del hambre, de la miseria, del trabajo, del dolor, de la humillación y de la muerte. Aquí contrapone dos cosas. Lo que dice Simon Lax y lo que dice Primo Levi. O sea, Simon Lax, ¿no? Director, ¿no? De orquesta que estuvo en Auschwitz, y Primo Levi, que es justamente un judío que estuvo en Auschwitz, ¿no? Y justamente hay una cosa que dice Simon Lax que es importante para cuestionar un poco lo que está diciendo Quiñar, no nada más decir que todo está bien. Es que los nazis no tenían ningún deseo perverso de hacer nada con la música. Simplemente querían oír buena música. Y muchos pues ustedes saben que los SS, pues eran justamente, los que eran parte del SS, pues eran pues de la aristocracia alemana también, ¿no? Entonces casi todos tocaban música. Entonces les gustaba tener, o sea, lo que cuenta Lax también, es como varios oficiales iban a tocar con la orquesta del campo. Lo que sí es que también en los campos de concentración los músicos tenían muchos privilegios. No tenían que salir a trabajar, podían estar ahí, ¿no? Tenían comida, si era realmente pero porque querían escuchar buena música, no porque hicieran, ¿no? Lo que un poco dice Primo Levi. Pero, sin embargo, la música generaba ese efecto en los pueblos. Dice, hay que escuchar esto temblando. Los cuerpos desnudos entraban a la cámara de gas en medio de la música, y esto porque tocaban a la salida y al regreso del trabajo de la gente. La música viola el cuerpo, pone de pie, los ritmos musicales fascinan los ritmos corporales. Enfrentado a la música, el oído no puede cerrarse. Al ser un poder, la música se asocia a cualquier poder. Es esencialmente no igualitaria. Oír y obedecer van unidos. Un director, ejecutantes, personas obedientes. Tal es la estructura que su ejecución instaura. Donde hay un director y ejecutantes hay música. En sus relatos filosóficos, Platón nunca pensó en diferenciar la disciplina y la música, la guerra y la música, la jerarquía social y la música. Aún las estrellas son sirenas, según Platón, astros sonoros, productores de orden y universo, cadencia y medida. La marcha es cadenciosa, los garrotazos son cadenciosos, los saludos son cadenciosos. La primera función, o al menos la más cotidiana de las funciones asignadas a la música de las Lagerkapelle, es decir, las orquestas de los campos, ¿no?, consistió en acompasar la partida y el regreso de los comandos. Creo que puedo decir. Primo Levi. Primo Levi llamó infernal a la música. Pese a no recurrir casi nunca a imágenes, Primo Levi escribió, sus almas están muertas, y es la música, como justamente la gente ahorita. También es que uno lo que tendrá que pensar también es eso, ¿no? Sus almas están muertas y es la música la que los empuja hacia adelante como el viento a las hojas secas y se transforma en su voluntad. Y subraya, el placer estético que sentían los alemanes, frente a esas coreografías matinales y vespertinas de la desdicha. Los soldados alemanes no organizaron la música en los campos de la muerte para apaciguar el dolor ni para conciliarse con sus víctimas. Fue para aumentar la obediencia y unirlos a todos en una fusión impersonal, no privada, que engendra toda música. Fue por placer estético y goce sádico, esto no es cierto porque el goce sádico no lo tenía, experimentados en la audición de melodías animadas y en la visión de un ballet de humillación, danzando por la tropa de quienes cargaban con los pecados de aquellos que los humillaban. Fue una música ritual. Primo Levi desenmascaró la función más arcaica que ejerce la música. La música, escribe, se vivía como un maleficio. Era una hipnosis del ritmo continuo que aniquila el pensamiento y adormece el dolor. Esto es algo que después Deleuze y Guattari van a trabajar, toda esta distinción entre cómo la música tiene este poder, ¿no?, de ser éxtasis o ser hipnosis. Luego esta cosa que es brutal. La música ya está por entero en el silbato del SS. Imagínense, el silbato del SS es como para nosotros la letra sísmica. Pero eso es lo mismo que va a ser la novena para quien estuvo en el campo, ¿no? O cualquier música que se tocara, aunque sea la música más increíble. Ahorita la palabra.
la música hace mal, después de lo de, ¿no? Lo del pasaje de las, no lo voy a leer, ¿no? La música de Yankelevich, otra vez Schaffer por acá, ¿no? Déjame ver dónde está esto de... Son palabras lo que les decía, ¿no? Son palabras de Tolstoy, hacia el final del capítulo. Allí donde se quiere tener esclavos, hace falta la mayor cantidad de música posible. Estas palabras habían conmocionado a Máximo Gorki. La cita en Conversaciones, ¿no? Allí donde se quiere tener más esclavos, hace falta la mayor cantidad de música posible. ¿Fernando? Pues ahorita que hablaban como del poder hipnótico de la música, que bueno, en los campos, como dice Quiñard, era más bien como para esclavizar, bueno, no esclavizar, sino tener control sobre los soldados, ¿no? Pues algo que me llama la atención es que siempre ha habido música, ¿no? En la guerra, o sea, siempre hay instrumentos, ¿no? Siempre, desde la guerra más antigua está el tambor, la trompeta, incluso en Mesoamérica pues tenían este silbatito, ¿no? De jaguar que usaban para atemorizar a los enemigos. Incluso en la guerra moderna, pues no sé si sea muy cierto, pero este cliché que tienen los hollywoodenses de poner Creedence cuando llegan los helicópteros estadounidenses. Pero yo creo que un ejemplo de música en la guerra que a mí me llama mucho la atención y siempre me ha llamado la atención y como que no la entiendo muy bien, es por ejemplo la guerra en el siglo XVIII. No sé si alguna vez vieron la película de Barry Lyndon, cuando el tío de Barry o su papá, no recuerdo, están como en las filas, ¿no? Y empieza a sonar esta cancioncita así como una marcha y empiezan a dispararles, pero no entiende por qué como que avanza nada más y nada más dejan que les dispare. Y esto va acompañado de musiquita, ¿no? Acompañado de un pífano y de un tambor. Van como hipnotizados marchando y ni siquiera se defienden, simplemente reciben las balas. Y pues ya. Andrea. Sí, solamente quería decir que esto viene en nuestra historia también, o sea, cómo llegaron los españoles y con la música evangelizaron pues a todos los que vivían aquí, o sea, no querían, se resistían, pero con la música lo lograron y lo lograron muy bien también, que tanto tiempo después seguimos pues con lo mismo. Sí. Dije, ya para terminar irnos de buenas, ¿no? Me sorprende que algunos hombres se sorprendan de aquellos que aman la música más refinada y compleja y son capaces de llorar escuchándola, sean a la vez capaces de ferocidad. El arte no es lo contrario de la barbarie. La razón no es contradictoria de la violencia. No se puede poner lo arbitrario al Estado, la paz, a la guerra, la sangre vertida al fluir del pensamiento, porque ni lo arbitrario, ni la muerte, ni la violencia, ni la sangre, ni el pensamiento son ajenos a una lógica que permanece lógica aún cuando rebase la razón. Eso es para irnos de buenas. Las sociedades no están libres de la entropía caótica que constituyó su origen. Hará su destino. El estupor de la audición produce la muerte. No sé, bueno, pues sí. ¿Por qué no? Pues es que, o sea, es bello, ¿no? O sea, no sé. También creo que... Claro, la receta también, o sea, lo que estoy diciendo, si no se hace esa lógica, o sea, el problema es que el mismo arte también está dentro de esa lógica, que es el modelo civilizatorio. Mientras no salgamos de esa lógica, o sea, esto lo único que va a significar pues, es el campo de concentración. Es que además el punto es ese, chicos, piensen en eso. ¿Qué es el campo de concentración? Sino la forma de realización de todo el proyecto de la modernidad. Toda la instrumentación, o sea, porque los campos de concentración es como toda esa instrumentación tecnológica del progreso, la ciencia, etcétera, puestos ahí, pero para el exterminio. Pero es la misma lógica civilizatoria.
Por eso un poco lo que se da cuenta, toda la generación de músicos que vienen después, y por eso Messiaen, ¿no? Ay, perdón, si fue una clase muy así, ¿no? Es justo que hay que romper con esa lógica, y por eso están saliendo a esto otro. A no imponer, ¿no? A hacer otro tipo de experiencia con la música, ¿no? O sea, hay una completa, o sea, hay una conciencia de esto, de que no podemos seguir por eso. Sí, o sea, yo creo que no es de gratis, que es un ejercicio justamente de silencio. Es decir, a ver, hay que hacer silencio, ¿no? Y entonces, ¿no? Para que justamente, pues ya, o sea, no estar en esta imposición del mundo, que también un poco lo que veíamos con Heidegger, ¿no? Poder tener una relación no dominante con el mundo, con los otros, con lo otro. ¿Sí? No está diciendo que, por eso digo que sí, ¿no? O sea, no es que es optimista, no está diciendo qué es lo que está mal, ¿no? Rosalba. Ya. Y justo eso es lo que Alexander Kugler decía en la entrevista que le hacían, que veníamos en un tren descarrilado y tenemos la posibilidad de construir de ahora en adelante, ¿no? Pero no en línea recta, sino ir buscando por dónde vamos a salir. Y decía que hay posibilidades, hay muchas posibilidades. Y él proponía que deberíamos de pasar de una sociedad de consumo a ser una sociedad nuevamente, una sociedad productora. Yo creo que con esto me quedo de la clase. Sí. ¿Dónde viste la entrevista? Está en internet, ahorita se las envió, pero... ¿Ahí se la puede subir al grupo? ¿Perdón? ¿Y la puedes subir al grupo? Sí, claro. Porfis. Es que me interesó mucho sobre la película de Orfea y entonces me metí así como que a ver quién era Alexander Kugler y encontré esta bella entrevista. Muy bien. Ok. ¿Algo más? ¿No? Grillos. Bueno, aquí ya que encontré a una Messiaen, nada más que está en francés. Este es un gran hallazgo. Gracias, Iván. Eres un gran buscador de libros. Ok. ¿Me dejan ir por la lista o ya no tomo lista? ¿Pues sí? ¿Eso es un sí? ¿Que sí me dejan? Voy por la lista. Asistencia para todos, mejor. ¿Asistencia para todos? Sí. O bueno, no sé qué opine la banda. Como quieran. Yo feliz. ¿De que asistencia para todos? Sí. Sí, asistencia para todos. Ahorita te apunto, Katia. Sí, la onda son las participaciones. Participaciones también para todos. Sí, para todos. Sí, para todos. Para todos, sobre todo los que no participan, ¿no? Eso sí, ahí sí participaron, ¿no? Sí, claro, para todos, ¿no? No se enoje, se va a arrugar. No me enojo, nada más digo la verdad. Sí. Bueno, ya voy a